Muy buenas noches, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Y como me he dedicado últimamente a hablar de Ripple y de XRP, quería hacer un análisis de algo que me encontré hoy con algún youtuber que me hizo caer en cuenta de unas cosas supremamente interesantes y que les quiero compartir. Arranquemos acá con información puntual y antes que nada quería mostrarles una entrevista o hablarles primero que todo de Linkto. Linkto es una empresa que tiene como misión democratizar las compañías privadas. Esto significa que ellos están tratando de hacer como una especie de venture capital y venderle private equity a las personas de alguna manera más sencilla. Pero entre esas inversiones que tienen muchas y están invertidos en Ripple. Y entonces le hacen un muy buen seguimiento a Ripple. Hicieron una entrevista con John Deacon, que es el abogado del equipo de Ripple. Y es bastante interesante. Les voy a dejar el link de esta entrevista. Pues hay varios puntos. Pero primero que todo quería hablar de el juicio. Hablan en este tweet del juicio que tuvieron con la SEC. No les voy a poner lo que dice ahí, pero ahí les voy a abrir un poco el tema. Primero que todo, hablan de qué significa el Interlocutory Appeal, que es una apelación que pidieron permiso de hacer una solicitud de apelación, la SEC, para poder participar en apelar. La jueza Torres, para evitarse inconvenientes y para poder tener toda la información pertinente, se los permitió, pero seamos muy conscientes de que si la jueza Torres, cuando dio su veredicto, tenía toda la información disponible, seguramente va a dejar que la SEC hable y más adelante va a tomar una decisión que para mi punto de vista creo que será favorable a favor de XRP y de Ripple. Ese es el primer punto o el primer pedazo de la entrevista de la que hablan acá. Vamos a ponerle una pausa acá porque se ve. Eh, Siguieron hablando de otros temas puntuales como las repercusiones del caso, qué puede pasar. Obviamente hay mucha gente que está interesada en el caso de XRP y de Ripple porque podría afectar la decisión de este proceso en otros procesos que está siguiendo la SEC, como es el caso de Coinbase o Binance. Entonces es importantísimo estar súper atentos a qué pasa con Ripple y también en el momento en el que se acabe el juicio, sea favorable para XRP, digamos, pues poniendo en ese caso, le daría la entrada a muchísimas entidades, muchísimas corporaciones y empresas en Estados Unidos que han estado detrás de la barrera esperando para poder empezar a utilizar los servicios de Ripple. Entre esas está el Bank of America, que había hecho el comentario yo que están en negociaciones, que ya habían empezado a trabajar con ellos, están en plenas negociaciones para retornar a trabajar con Ripple nuevamente y poder utilizar este servicio. Y ese es uno de los mensajes que quiero mostrarles que vi y que se me hace interesantísimo. A ver si lo tengo abierto acá, de lo que puede pasar en el momento en el que el Bank of America empiece a utilizar XRP como un proveedor de ellos de liquidez. ¿Qué pasa con lo que está haciendo Ripple? Ripple va a ayudar a hacer operaciones transfronterizas entre bancos, es parte de su trabajo, parte de lo que está ofreciendo, entre corporaciones también, está trabajando con entidades muy grandes, entre países y sus bancos centrales. Pero ¿qué significa eso? Que necesitan generar liquidez y para eso crearon dos mecanismos adicionales que son el Automated Market Maker y el Liquidity Hub. Entonces lo que hablan en este artículo vamos a hacer de Crypto Basics se llama, hablan la ventaja que tendría Bank of America de utilizar este hub para sus transacciones. Es muy útil para Bank of America poder aumentar sus
transacciones, la velocidad y el servicio que le podría brindar a cualquiera de sus clientes a nivel global con ese estilo de utilidades, sí, con este sistema que es el Liquidity Hub, que lo que haría es permitir una liquidez on demand fácil de utilizar y ejecutaría mucho más fácil y rápido las transacciones. Recuerden, hablaban en este señor en la entrevista, Joseph Endoso, hablaba que parte de los problemas que existen hoy en día es que las transacciones, así sean locales, así sean en el mismo país, una transferencia en Estados Unidos puede tardar 3 o 4 días hábiles. En Colombia es el caso que si yo utilizo un banco y le transfiero al otro, se me puede demorar 2 días. Eso con el sistema del blockchain hemos visto cómo hay entidades que ya pueden utilizar estos servicios y se demoran 3 a 5 segundos. Eso es una de las ventajas que tiene Ripple, y si BOFA empieza a utilizar este servicio y aumenta su utilidad, pues va a haber una necesidad de mayor interacción con Ripple. Ripple va a valorizarse, van a utilizar esta moneda XRP para hacer esas transacciones, lo cual las monedas se van a valorizar en gran medida, y les voy a mostrar por qué creo que se van a valorizar más de lo que yo estaba esperando. Recuerden que son en este momento más o menos unas 52 millones de monedas disponibles de XRP que se están utilizando, que ya están en circulación. En total son 99 millones, 98 millones y medio, si no estoy mal, con las que se han ido quemando. Y estas monedas, de aquí a que se acabe el proceso de repartición, que ya lo habíamos hablado en otro video, reparten mil tokens, 1.000 millones de tokens al mes. Entonces vamos a tener en total los 99 mil millones de tokens. Siempre se me olvida hablar de los miles de millones. Son muchísimos tokens que estarán disponibles, pero que no van a ser suficientes, y les voy a mostrar por qué. Porque hay una integración que se está hablando desde junio del año pasado, de este año, entre Ripple y Swift. Y en este artículo, y les voy a mostrar otro, hablan que no solamente Ripple, sino Stellar y IOTA, para hacer una integración en alianza con Swift para agilizar las operaciones. Obviamente Swift está muy preocupado desde que decidieron hacer la transición de proceso de la mensajería financiera de Swift para pasar a utilizar las monedas ISO 20022, en las cuales hace parte XRP, XLM, que es Lumen, y IOTA, que son las monedas que ya están autorizadas porque ya cumplen con la ISO 20022. Miren este otro artículo de Crypto Alert, también habla de una alianza con R3 y Swift, en el cual van a utilizar el servicio de XRP para poder hacer las transferencias. ¿Qué pasa con Swift? Swift actualmente maneja 5 trillones de transacciones, 5 trillones de dólares en transacciones diarias. Eso es una locura, y estoy anotado acá que más o menos unas 55.000 monedas están disponibles, 52.000 millones de XRP están disponibles. Entonces, cuando empieza a haber demanda por las monedas, cuando empieza a haber transacciones suficientemente grandes, va a haber un punto en donde las monedas que tiene Ripple en su billetera, que las ha ido soltando, las va a ir soltando, no sean suficientes, y como podremos ver ahorita que les voy a mostrar, las monedas no están todas en los exchanges, sino en poder de los diferentes dueños de las monedas. Miren acá les voy a mostrar. Esta es una gráfica donde quiero mostrarles cuál es el volumen de transacciones. El volumen de los XRPs en los DEXs, que son los exchanges, es este. Ha ido aumentando el volumen de transacción, es estas rayitas amarillas, pero si ustedes ven, el volumen real no está en los exchanges, sino en las diferentes billeteras, y las billeteras se han ido subiendo y aumentando a pesar de que ha sido chiquito. Miren, estas son las billeteras y la cantidad de tenedores que ha habido desde que liberaron la moneda, y acá iba subiendo. Miren, esto es de datos de febrero de este año. Fueron subiendo de a poquitos esperando el dato. La semana pasada, perdón, esto fue en junio, el 13 de junio, se cayó el volumen.
de cantidad de billeteras que tenían. Hubo seguramente en este punto, fue el punto en el que salió la noticia, muchos muchos tenedores vendieron y volvió a subir y ya está por encima del nivel previo de la cantidad de tenedores, cantidad de billeteras tenedoras de las monedas. Esto es otra cosa, este es otro dato interesantísimo. Miren, estas monedas, estas líneas anaranjadas, amarillas que están acá, son la cantidad de ballenas que tienen más de $100,000 en XRP y que hacen transacciones de ese tamaño. Estas monedas, estos son valores que van subiendo, van incrementando. Entonces, en la suma de toda esta información que les voy botando, miren, acá están las billeteras activas también. Las rojitas son las billeteras activas. Una de esas es mía, chiquita, pero es mía. Y también cómo ha ido creciendo la cantidad de personas involucradas en hablar de XRP. Estas gráficas son bien interesantes en cuanto a volúmenes, en cuanto a precios. Perdón. Muchas cosas importantes. Haciendo una conclusión, vamos a ver. Aquí les quiero mostrar, este es mi portal, acá es donde tradeo XRP y donde tradeo también Bitcoin, es Bybit. Los invito con el link de referidos a ver si lo quieren utilizar. A mí me va muy bien, igual que Binance, también les doy el link de referidos. Y quería mostrarles la gráfica, cómo ha sido el volumen desde el bajonazo de la semana antepasada de la semana pasada, donde hubo tanto ruido con respecto a las criptomonedas. Hubo un bajonazo muy grande desde los 60 centavos, 58 centavos bajaron hasta los 41. Se ha mantenido por encima del nivel previo, que era de 35, estuvo acá abajo antes de la decisión de la jueza Torres, y se recuperó y ahí va pegado a los 52 centavos. Estos son niveles para mí de compra. Y son de compra. Yo les he hablado que yo le apuesto a que al final del año sea de $6 y que el próximo año sea de 14. Pero con toda esta información que les estoy botando hoy, que me hizo caer en cuenta que el precio está ahí, es por las decisiones de la SEC. En el momento en el que el juicio de la SEC salga favorable para Ripple, esta moneda no debería ser ni siquiera en los $10, debería ser mucho más arriba. Claro que hay una cantidad de tokens en el mercado, claro que hay una cantidad de oportunidades, pero es que XRP la pueden valorar es más bien como una especie de servicio financiero para bancos a nivel global, mucho más grande que puede ser, no sé si estoy exagerando, que Citi, que BofA, que esas grandes entidades financieras a nivel global que ofrecen excelentes servicios financieros. Pero lo que está haciendo Ripple, lo que está haciendo XRP es muy valioso para todo el mundo y están siendo un servicio disruptivo del mismo nivel que fue Uber en su momento, que fue WeWork en su momento, y que estaba leyendo, los exageraron en sus niveles cuando sacaron, eso se llama el formato S1, cuando sacaron al mercado y los valoraron muy mal. Pero también estamos valorando, para mi gusto, muy mal la capacidad que tiene Ripple de ser un real competidor, una de las empresas más grandes del mundo, si siguen haciendo un proceso disruptivo en el sistema financiero y ayudándole a la gente a agilizar pagos, tener beneficios, tener velocidad, tener menos costos, tener seguridad en las transacciones, tener una cantidad de cosas y transparencia también. Hay muchísima facilidad que viene, y sobre todo con esta cantidad de integraciones que están haciendo con el Automated Market Maker, con el Hub, y pues no sé, adicional a esto les recomiendo que echen una mirada a Link2. No sé bien cómo funciona la compra de las acciones en el mercado privado de las acciones de Ripple. Acuérdense, XRP es muy diferente a las acciones de Ripple, pero XRP como tal es un activo que va a utilizar Ripple para poder hacer estas transacciones internacionales. Los dejo. Muchísimas gracias por oírme. Si esto llega a pasar, podemos mirar que Ripple y su XRP puede llegar a niveles exorbitantes, mucho más allá de lo que habíamos pensado, y que yo había dicho esto es imposible que llegue a 1000. Pues no es tan imposible si esto llega ya. Si las cosas siguen funcionando, si la SEC pierde el juicio, que eso es uno de los peros a todo este proceso, una de las
de los problemas, pero bueno, los dejo. Para la próxima les tendré más información, seguiré investigando, seguiré aprendiendo y les debo un video de XLM y Lumen que les había prometido. Muchas gracias, buenas noches y no olviden darle like al video, suscribirse al canal si son nuevos acá y por favor activen la campanita para que cuando saquen un nuevo video les salga a ustedes. Buenas noches.